Vamos a ver en esta tarde acerca de lo que estamos viendo, la oración del apóstol Pablo, orando según la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir orando según la palabra de Dios? Es que Dios va a respaldar su palabra, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos en Mateo 8:17 que dice, gracias, que dice de esta manera, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El profeta lo dijo en Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, cuando nosotros oramos por la sanidad, tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Igualmente, cuando yo lo hago, o oro por los enfermos, o oro por mis familiares cuando están enfermos, es lo que digo, le pido sanidad, le digo, tu palabra dice que tú llevaste mis enfermedades, que tú llevaste mis dolores, y está escrito en Mateo 8:17, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a su palabra, yo le estoy comprometiendo a Dios que Él va a hacer y va a respaldar su palabra. Va a respaldar su palabra. ¿Y con qué fin? También yo le digo. Por ejemplo, digo también, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. O sea, esas son las palabras que yo pongo cada vez que voy a orar por mi salud. Y por eso yo pensaba y estaba pensando ayer, anteayer, yo digo, llegaré a la década del 70 o 80, porque yo vengo década tras década pensando que no voy a llegar a la otra década. Y estaba pensando si llegaré a la década del 70, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo algunas enfermedades en el cuerpo desde niño. Vinieron pandemias y otras plagas y otras enfermedades y agonizaba, pero por ahí revivía y volvía a la vida. Y igualmente hasta el día de hoy a veces pasa, pero ahora las enfermedades son llevaderas. Y no me impiden trabajar, no me impiden realizarme, no me impiden gozar, disfrutar del placer. Son cosas que están allí, pero es producto de que yo le pido basado en su palabra. Y basado en su palabra, Dios es el que responde. Por eso es el principio, es que tenemos que orar según la palabra. Dios va a respaldar su palabra. Porque a veces nosotros oramos por orar, decimos y gritamos y lloramos, nos tiramos al suelo, clamamos y hacemos diferentes cosas, ayuno, vigilia, oración, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no le pedimos conforme está en su palabra. Porque también Él ha dicho, hacedme recordar mis promesas. ¿Será que Dios se olvida? Sino que quiere Dios que nosotros nos fundamentemos en su palabra. Amén. Así que si pedimos sanidad, tiene que ser por un propósito. ¿Para qué? Para anunciar, para hablar de las obras del Señor, de las maravillas del Señor. Y el principio que tenemos también, en eso se basa la disertación de esta hora, es la gratitud. Es esencial en todo creyente al ver el desarrollo espiritual de quienes amamos. Vemos el desarrollo, entonces nosotros tenemos que tener, ¿qué cosa? Gratitud. Pero vamos a ir viendo acerca de eso, de la gratitud, de la fe en crecimiento, del amor abundante que nos dice 2 de Tesalonicenses 1, versículos de 3 al 5. Esa fe en crecimiento es esa fe inquebrantable, esa fe con calidad, esa fe fuerte, esa fe que hace crecer rápidamente al creyente en todas las áreas de su vida. El amor abundante también es aquello que demostramos nosotros en las necesidades a nuestros hermanos. Es la ayuda mutua que nosotros necesitamos y también debemos compartir con los demás hermanos. Ahora, la palabra cuando dice digno, vamos a ver que digno dice alguien que tiene mérito o disposición para algo.
Eso es si podemos leer por decir un versículo de la Biblia o dos versículos, Lucas 7, 3 y 4. Lucas 7, 3 y 4. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una iglesia. Eso es que alguien que dice que es digno, ¿verdad? Es digno de confianza, es digno de darle un permiso, es digno de darle un premio. ¿Por qué? Porque tiene un mérito. A veces nosotros pensamos que somos dignos solamente por ser seres humanos, por llevar la imagen y semejanza de Dios. Eso también está bien, pero la dignidad que nosotros debemos demostrar es como que en la calle las personas dicen: no, cualquier trabajo es bueno, y cualquier trabajo que dignifica al ser humano, ¿verdad? Entonces la pauta básica que la fe y el amor bíblico se ve en acciones cotidianas, que la palabra acrecienta habla del aumento de fe sin medida, abundante y continua. Sigamos. Agradecer a Dios por la perseverancia en medio de las situaciones difíciles. La gratitud es estimar el beneficio o favor que otra persona le ha hecho y corresponderle. Esa es gratitud. Gratitud no es solamente el decir palabras. ¿De qué me serviría que cualquiera de mis hijos en la mañana o en la tarde me digan: gracias papá porque eres mi padre, porque llevo tu apellido, porque me das casa, porque me das de comer, porque me educas? ¿De qué serviría si yo lo que le digo que tienda su cama, que limpie la cocina, la sala, que cuide sus mascotas y que haga aseo, y si no lo hace? ¿De qué serviría que todos los días se levante o se acerque a mí y me diga: gracias papá? ¿Verdad? Entonces la gratitud tiene que ver también ¿con qué? Con corresponder hacia la persona que se le da gratitud, que se le da gracias. También vemos en esto también de ser firmes. La palabra firmes implica el soportar con firmeza e inquebrantablemente una carga pesada, y esa cualidad de carácter no le permite rendirse en las circunstancias o sucumbir ante la prueba. Si nosotros vemos en Génesis, si vamos a Génesis, vemos como ejemplo entre varios personajes de la Biblia, hombres y mujeres, vemos a José. José decide ser firme, y cuando él se casa y tiene su primer hijo, le llama Manasés. Y dice que ese nombre significa: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Ya sabemos que a él no la pasó bien. No en todas las cosas, sino sabemos que su papá lo quería, pero imagínense quedar huérfano entre 8 y 10 años, quedarse sin madre y vivir con los hermanos, vivir con las madrastras. ¿Cómo habrá sido la vida de él? ¿Verdad? Y después de un poco más grande tiene sus sueños. Por causa de sus sueños es arrojado a un pozo para que allí muriera, pero como no muere, lo sacan y lo venden a los amalecitas, ¿verdad? Y entonces los amalecitas lo compran y van de camino y negocian en el camino con los madianitas. Y los madianitas llegan hacia Egipto y venden a José. Y venden a José, o sea que ellos todos eran los madianitas, los amalecitas, ¿verdad? Todos eran familiares de José, pero hicieron negocio con él. Pero a pesar de todo eso, él es vendido como esclavo, ¿verdad? Y él llega a ser el mejor administrador de su jefe, como mayordomo. ¿Por qué? Porque él tiene una decisión, pero de ahí lo mandan a la cárcel, de ahí sale de la cárcel, producto de un sueño, lo eligen gobernador, ¿y qué es lo primero que le dan?
Primero lo que le dan es esposa, ¿verdad? Y ahí nacen sus 2 hijos, Manasés, y ahí es donde él pone una firmeza, dice: yo he sufrido de pequeño, he sufrido como niño, he sufrido como adolescente, como joven, me han vendido, he sido esclavo, he estado en la cárcel, pero Dios me ha hecho olvidar todo el sufrimiento. Ese es firmeza, ¿verdad? No dice yo me olvidé porque quise tomar una decisión. Él pidió que Dios lo hiciera, y cuando nosotros pedimos que Dios lo hiciera, lo hace, lo hará siempre, amados hermanos, ¿sí? Y nosotros podemos disfrutar. De repente estamos en una desesperación y turbados y no sabemos qué hacer y caminamos de un lado para otro. Y cuando nosotros oramos, en la tarde ya estamos calmados, en la noche podemos dormir bien y al día siguiente tenemos paz, alegría, ¿verdad? Porque oramos, porque estamos haciendo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero también en su firmeza puso a su segundo hijo llamado Efraín, que dice: porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Esa es firmeza que le está poniendo. Yo puedo estar en el peor de los lugares, en las peores circunstancias, en los sufrimientos, en los agravios, pero en medio de eso yo voy a fructificar, yo me voy a levantar, yo voy a ser el mejor. Amén. Eso es lo que nosotros, cada circunstancia adversa que viene, nosotros tenemos que tomar en cuenta. O nos hacen retroceder o nos dejan en el mismo lugar, que sería lo mismo que retroceder, o avanzamos nosotros. Esas cosas nosotros tenemos que ver en medio de las circunstancias adversas, porque las circunstancias adversas nos forman a nosotros, nos ponen de pie, nos dan dignidad a cada uno de nosotros. Yo no estaría acá si no hubiera tenido tantas circunstancias adversas. En el caso de mis padres que me abandonaron, en el caso de tener a los hermanos que nos peleamos entre ellos, ¿verdad? En el caso del matrimonio, en el caso de los hijos, en el caso de la salud. Todas estas cosas, los últimos 16 años que estoy aquí en la IBE Callao, me han ido a hacer creciendo en fe y creciendo en firmeza, porque en medio de las circunstancias, el conocimiento que el pastor nos daba y que nos da las lecciones y que nos da las separatas y que nos da los manuales, empezamos a estudiar. ¿Qué aprendemos? Aprendemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en medio de las circunstancias viene a nuestra vida, y ahí es donde nosotros nos fortalecemos y seguimos avanzando. Porque también tenemos la tentación del mundo. ¿Qué dice, no? ¿El mundo qué cosa es? Lo que el mundo hace, ¿verdad? En medio de las circunstancias, el mundo toma sus decisiones conforme a su parecer, conforme a su conveniencia. Nosotros también lo podríamos hacer, pero nosotros vamos por principios y valores, siguiendo la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros seguimos avanzando. Amén. ¿Ustedes están avanzando? Sí, están avanzando, por eso están acá. Amén, amén. No porque les sobre el tiempo, no porque acá vienen a descansar, ¿verdad? Acá venimos los que estamos cansados y trabajados, ¿sí? Todo el día a trabajar. Yo desde las 4 de la mañana. Desde las 4 de la mañana tengo que trabajar, ¿sí? A ver, seguimos más. Agradecer a Dios por la fidelidad en medio de las situaciones difíciles. Si agradecer es acciones, es corresponder cuando nos encontramos en la dificultad, tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Cierto, por ejemplo, el pueblo de Israel se encontró adelante el mar, al lado 2 murallas y atrás los enemigos. ¿Y qué tuvieron que hacer? ¿Qué le dijo Dios? Di al pueblo que marchen. Dios va a actuar cuando nosotros hacemos lo que Dios dice. Nuestros enemigos serán destruidos. Y eso lo encontramos de que el agradecer siempre está unidos a acciones y a corresponder. Santiago 2, 14 y 18, a ver qué nos dice. Dos 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No se refiere a la fe que nos salva, se refiere a la fe de resistir, de avanzar en medio de las circunstancias
¿sí? Y para eso nosotros tenemos que tener la palabra de Dios en nosotros. No permitir que el enemigo nos ponga sus pautas y nosotros sumergirnos, someternos a lo que el enemigo dice. Nosotros tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Pero el 18, ¿qué dice? Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Así? Así que esa es la manera de que el agradecer está acompañado de acciones. Amén. ¿De qué serviría a mi mamá llamarle y decirle te amo, te quiero, pero no cumplo con el mes que me corresponde? ¿Sí o no? ¿De qué serviría? Pero yo tengo que cumplir el mes que me corresponde con la atención y con los víveres para que se pueda alimentar. Yo tengo que pagar, como no lo puedo traer y tampoco puedo ir, tengo que pagar a una persona que lo atienda y tengo que enviar el dinero para los alimentos. Entonces, eso es, ¿qué cosa? Es agradecer. Cuando no hay respuestas a situaciones, confiar en el justo e inevitable juicio de Dios. Las respuestas a las dificultades es evidencia de nuestra salvación y el elemento de juicio para el que es culpable. La persecución, cuando venga las persecuciones, ¿por qué nos persiguen? A ver, ustedes se dan cuenta por qué nos persiguen, por qué nos ultrajan, por qué nos odian, por qué nos aborrecen. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que nos aborrecen? A ver, a nosotros los cristianos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué pasa eso? ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen miedo, porque nosotros vamos a ser mejores. ¿Vamos a ser qué? Mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores vecinos, mejores trabajadores. Por eso es que a nosotros nos llevan la bronca. ¿Se acuerdan que matan a los judíos? Porque los judíos eran superiores. En Egipto mataron, ¿por qué? Porque decían, ellos son fuertes, un día se van a levantar y nos van a someter a nosotros. Por lo tanto hay que matar a todos los varones. Porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, al lado de nosotros también van a haber. Y eso también a veces pasa entre hermanos, hay personas pesimistas. Yo no sé si es conscientemente o inconscientemente, las personas que no han logrado nada siempre tienen un pensamiento, no sé si sin querer, que son pesimistas, siempre están echando negatividad sobre nosotros. Eso no, así no, pero no, o sugiriendo cosas que no debieran sugerir. No debes reunirte con personas pesimistas. Tu anhelo es posible que no se desarrolle. Debes reunirte con personas que te digan, vamos adelante, vamos a avanzar, vamos a aquello. Si te caes, levántate, camina, yo voy a estar a tu lado. ¿Por qué permitimos que personas pesimistas echen agua fría a nuestra candela? Decía mi abuela. No permitas que personas pesimistas te echen agua fría cuando tú estás con calor, cuando tú estás con fuego. No permitas, ¿sí? Porque siempre va a haber en el camino. Y no someternos a ellos, sino que nosotros debemos anteponernos y sobreponernos a lo que digan aquellas personas y podemos ver los frutos, ¿sí? Podemos ver los frutos. Hace algún tiempo, como 2 años así, mi hijo se acercó y me dijo, papá, perdóname, te he decepcionado porque nos diste la misma educación a todos y yo no lo aproveché. Perdóname, papá. Y yo le abracé, le dije, el mundo no se ha acabado, todavía eres joven, todavía puedes seguir hacia adelante, pon tu mira en el Señor. Yo voy a ser el ejemplo que no me rendí a pesar de todas las circunstancias que tenía adversas. Y entonces le dije, vamos a estar juntos. El año pasado, por enero, él dijo, voy a comprar un carro para hacer taxi porque mi primo dice que gana más plata haciendo taxi que profesional. Entonces después me dice, llegó enero y me dice, papá, no voy a comprar el carro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a estudiar, papá. Voy a postular a fin de año y voy a estudiar.
y el año pasado ya en diciembre postuló, hoy está estudiando ingeniería de sistemas. Ya con su dinero, ya con su esfuerzo, ya con su plata. ¿Pero por qué? Porque yo le digo, no se rindan, ninguno de ustedes están para rendirse. No estamos para rendirnos ni para retroceder, sino para avanzar en medio de tanta dificultad que podamos tener. Él tiene que mantener una esposa, mantener los 2 hijos, ¿verdad? Y a la vez estudiar en una universidad privada. Y por ahí también que yo o su mamá le ponemos el hombro siempre. Así. Y mi hija la menor, pues ya era para mí como decir, uy, ¿qué será de esta niña? Porque ella no aprovechó ni la primaria ni la secundaria, pasó por agua tibia. ¿Y qué va a hacer de ella? Y resulta que a mi hija la mayor le digo, ¿y qué le gusta a tu hermana? Tú que andas adelante, ella le gusta en inglés. Entonces le mandé a estudiar inglés a la católica, los 3 años más algunas cosas más. Gastamos ahí dinero y ella empezó al lado de mi casa a conseguir trabajo enseñando inglés, al lado de mi casa. Pero de ahí la directora abrió su colegio por allá, por Puente Camote, por ahí, y lo jaló a ella para que enseñe. Y le digo, el anteaño pasado le digo, ¿y cómo vas con el trabajo? Papá, entérate, me dice, yo soy coordinadora general del área de inglés en el colegio. ¿Y por qué no avisas para celebrar? Le digo, para comprar un pollito, papita, Coca-Cola. Pero lo podemos hacer ahora, me dice. Y entonces celebramos con ella. Pero esta directora trabaja en el colegio La Merced, que está en Molina y Ate, donde nosotros nos caemos con la pensión. ¿Sabe qué cosa? La pensión mínima es 1.200 soles. Y para ingresar a ese colegio cuesta 20.000 soles. Y la directora que era del colegio de acá de Puente Camote lo lleva a ella para allá para las vacaciones, 2 meses, enero y febrero te llevo para allá. Y lo llevó para allá. Y entonces en esas vacaciones se presenta una vacante en el área de inglés allá y ella postula, mi hija, ingresa ella. A la hora que ha ingresado, todo ha hecho y dice que la asistenta social le dice al cura, porque esos son colegios de los curas, le dice, la Miss, muy buena, pero no es católica. Y el director le dice, ¿pero crees que se envuelve? Sí, ya ha hecho clases ya. Entonces, no, la cosa es no rendirse, ¿verdad? No rendirse, no porque pasó esto y aquello. Y mi hija ahora tiene que ir 5:30 de la mañana a trabajar hasta allá. Y ella era incapaz de salirse sola porque 2 veces lo asaltaron. Una vez le pusieron arma, le quitaron su cartera y la otra vez le pusieron arma y le quitaron el celular. Entonces ella siempre salía con la hermana intermedia y de a 2 andaban, nunca quería salir. Pero producto del trabajo, le digo, todos tenemos miedo. A cualquiera de nosotros nos puede pasar algo en la calle. No estamos salvos, oramos y que Dios, tienes que cargar con tus miedos, con tus temores y todo, y tienes que seguir avanzando. Lo mismo lo hago yo. Yo no sé si hoy día regreso, puede haber un accidente, un paro cardíaco, derrame cerebral, una muerte en el lugar donde trabajamos, no pueden venir y meter bala. No sé si regreso, pero tengo que salir a trabajar. Tengo que hacer eso. O me voy en la bicicleta y me pueden atropellar, ¿sí o no? Entonces todo lo que eso nosotros tenemos que seguir adelante. Amén, hermanos. Ustedes recuerdan que estábamos viendo acerca, la verdad que era risa, pero muchos hemos aprendido de Esther, ¿verdad? Yo le preguntaba en los grupos, a ver, ¿cuál es el beneficio que hizo Esther hacia los babilónicos? Se quedaban pensando, ya, versículo tal, ¿qué dice? Que producto de ella el pueblo lo empezó a amar, a querer, sabiendo que era judía, sabiendo que era la reina, sabiendo que era extranjera, empezaron a quererle a Esther. ¿Y sabe por qué la querían? Porque ella hizo bajar los impuestos a toda la población. Le tenía que presentar razones, no solamente decir hacer. ¿Y por qué? ¿Cuál es el beneficio que Esther le dio a los judíos? Porque ¿qué argumento tenía que presentar Esther para que no mataran a los judíos? Aparte de la ley que se había dado. ¿Sí? ¿Qué argumento?
¿Qué dijo? ¿Qué dijo Esther al rey? La muerte de los judíos sería un daño irreparable para su reino. ¿Y por qué? ¿Por qué un daño irreparable? Porque los judíos estaban como esclavos. A pesar de eso, los judíos tenían lo que nosotros decimos ahora, o los psicólogos lo que dicen, resiliencia, ¿sí? Los judíos tenían eso. Donde quiera que yo me encuentre, voy a ser el mejor. Eso dijo también, ¿qué cosa? José. En la tierra de mi aflicción, en la tierra de mi dolor, en la tierra de mis lágrimas, allí voy a prosperar. Y los judíos tenían eso. En cualquier lugar donde ellos iban, eran los mejores. Y por eso nosotros, en cualquier lugar donde vamos, nosotros somos los mejores. Amén. Nosotros somos los mejores, el mejor trabajador, el mejor vecino, el mejor transeúnte en el camino. Somos los mejores, y por eso es que en cualquier lugar nos odian, nos dicen sobón, chupamedias, vienes temprano, te vas tarde, te rajas por el sueldo que te dan. Así te dicen, ¿verdad? Los que no son creyentes y te tienen media bronca, ¿sí o no? Porque, y eso lo mismo pasa, por eso es la persecución, el desprecio, el odio que nos tienen a nosotros, porque en cualquier lugar somos mejores. Nuestro jardín está mejor que del vecino, ¿o no? Nuestra vereda está más limpia que la del vecino. O usted se va a mi casa y va a encontrar mi cocina sucia, porque diario hay que limpiarla, ¿verdad? ¿Y quién cree que limpia? ¿Qué? ¿Y tú cómo sabes? ¿Sí o no? Pues porque nosotros queremos hacer, nosotros queremos vivir limpios, pero cuando otro lo limpia, ¿sí o no? Si queremos tener casa, hay que cambiar la constitución, ¿sí o no? Así, no, tenemos que empezar nosotros a hacerlo, a trabajar, a esforzarnos. Eso es la fe, eso es la perseverancia. Amén, hermanos, ¿sí? Y después, poco a poco, la gente te va a estimar. La gente te va a valorar, la gente va a decir, es digno esta persona de que yo confíe en él, de que yo le haga un favor. Amén. Vamos a leer para terminar Tesalonicenses, ya que estamos hablando cómo demostrar mejor. Tesalonicenses, el capítulo 3, 6 y 8. Pero ordenamos, hermanos, este es un mandato, mire, ve. Pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Ya? ¿En qué se refiere? Desordenadamente, que no trabajaba, ¿verdad? Ahí a veces acá dicen, no, yo vivo por fe. ¿En qué trabajas? No, yo no trabajo. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí o no? El 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. El 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué cosa? Tampoco coma. ¿Sí? Si alguno no quiere trabajar, ponga ahí en la cocina, ahí, ¿qué cosa? Huelga, ponga ahí, no hay comida. ¿Sí o no? Si no quiere trabajar. Entonces, a los tales hermanos, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Los judíos tenían por frente, dice, no permitirás mendigo entre tu pueblo, de cierto lo ayudarás a salir adelante. Eso era el mandato de Dios. No permitirás mendigo, lo ayudarás a salir adelante. Por eso los judíos en sus sinagogas son muy unidos. Los judíos son eso. Por eso a nosotros, hermanos, ¿qué nos queda? Ser los mejores en cualquier lugar, ¿sí? Amén. ¿Me están escuchando? Ser los mejores,
ser la mejor esposa, el mejor esposo, el mejor hijo. Tenemos que serlo. Y para eso nosotros tenemos que decidir que Dios lo haga. ¿Sí? Que Dios lo haga. Pídele a Dios que Dios lo haga. De Dios vendrá su gracia, de Dios vendrá su fuerza, de Dios vendrá su aliento, de Dios vendrá su ánimo para hacerlo. Porque usted cree que es fácil levantarse temprano. No, tiene que padecer. ¿Sí o no? A mí me han dicho, para usted ya será. No, ningún día es fácil, le digo. Yo sufro para levantarme todas las mañanas. ¿Sí o no? Y ahora más cuando hace frío. Uf, ¿sí o no? Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que demostrar nuestra fe, nuestra gratitud a través de nuestras acciones. Así se concluye, ¿verdad? A través de nuestras acciones. Que todo lo que nosotros están a nuestro lado sigan avanzando, sigan prosperando, ¿sí? Nosotros queremos verlos sanos. Nosotros queremos verlos a ustedes, sus relaciones familiares, su salud, sus finanzas, que vayan avanzando. Eso es lo que nosotros queremos. Lo que pasa es que el pastor se cansa enseñando. ¿Y qué dice la Biblia? Que los pastores nos quejamos. ¿Por qué? Porque le queremos bien, pero como ustedes no obedecen, continúan igual. ¿Sí? Continúan igual. En la obra del Señor, ¿qué tienen que hacer? Facilito, invite todos los. Mira, esa silla que está a su lado es de su familiar. ¿Qué han dicho? Que mañana tenemos que traer invitados. Mañana tienen que estar todos ustedes acá, ¿sí? Con un invitado. Me gustó un hermano el día domingo. Yo estaba saliendo del primer culto y le digo, hola hermano, ¿cómo estás? Y la hermana, lo que pasa es que yo he venido al segundo culto porque mi esposa tiene que traer los invitados al tercer culto. Porque yo vine al segundo porque tengo que ir a trabajar, ¿verdad? Y eso yo siempre les digo, inviten, simplemente inviten. Mucho más lo que tienen carro. Imagínate, yo me voy con mi carro y me paro en su puerta. Nosotros hemos hecho así, bien graciosos éramos. No, ya no voy ya porque recién, no, te esperamos, no importa. Y que decía, pero tarde ¿para qué? Llegamos a la hora de los milagros. Pero llegamos, ¿sí o no? Ajá. Entonces, las personas que están afuera están esperando de parte de nosotros que nosotros, ¿qué cosa? Demostremos con acciones, que demostremos con sacrificio, con dolor, que hay personas que necesitan de Dios, ¿sí?